esto de metodologías de innovación no es una receta, no es una hueá de que, esto es esto. Y uy, si te hablara que los que aprenden, me sacó otro lo que tema. aprenden, creen que pueden aplicarlo. Ahí te no, lo dejo. no, eso ya Ahí es te lo otra dejo. vaina. No, es yo otra me voy de vaina. aquí. ¿Por qué levantamos? ¿Qué pasa? Gracias por el recibimiento. Muchísimas gracias, gente. Bienvenidos a este primer podcast. Y otra vez dice Cultú de diseño. Anda, muévelo. 346 minutos más tarde. Ahora sí, bienvenidos a el primer experimento de podcast. Bueno, segundo experimento de podcast de Reboot. Este podcast se llama Cultura de Diseño. Gracias por estar aquí. Yeah. Y, ¿qué tal ese cambio? Joder, tengo que aprender Increíble. a sentar. Sí, tengo que aprender Increíble, a sentar. señor, increíble. Gracias. Bueno, César, Me presento. estoy acá para hablar... Yo soy el invitado. Bro. No. Entonces. Somos los dos. Ya. No somos invitados. Entonces, David, no, cuéntame. yo tampoco soy el invitado. Vale, ya. Eh, Me presento, soy César Castañeda, diseñador estratégico. Soy César Castañeda, diseñador estratégico, cofundador de pero suelta, de ¿qué Reboot. pasa? Dame tiempo. Ya, te voy a dar tu tiempo. Bueno, Gracias. David Chao por aquí. Aquí estoy con justamente el cofundador, mi cofundador, amigo, ¿Cómo que amigo? mi cofundador no, somos cofundadores de Reboot, David Chao y César Castañeda. así es. Y nos encanta hablar de diseño, compartir con las personas sobre diseño. Nos apasiona diseñar. Así es, nos apasiona diseñar, nos apasiona crear productos que generen valor y... Nos apasiona cuestionar lo establecido. Así es, nos apasiona todo, listo ya, no sigamos con eso, por favor. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué trata este podcast? No sé, yo soy el invitado. No, mentira. Ya. Creo que este podcast trata sobre destrabar, quitar esta confusión entre tanta metodología de innovación Sí. y Sí, siempre hacer ahí un llamado, ¿no? Un llamado. ¿Llamado de qué? Soy- ¿Vamos a recibir llamadas? No, vamos a, un Sería llamado bacán, a ¿no? las personas. Sí, Sería bacán. ¿Aló? Un llamado a las personas para que dejen de estarse hueveando, pues, ya de una vez. Ya, sí. Eso. Lo que pasa es que, claro, existen muchísimos por internet, universidades, cursos, que todo el mundo, líderes dentro de las organizaciones, todo el mundo dice metodologías ágiles, ¿no? Así es. Entonces la pregunta es, claro, ¿realmente todas son metodologías ágiles? O sea, ¿por qué hay tanta confusión? Y hay un montón de gráficos, ¿no?, que muestran cosas como esta, aunque no sé si se ve ahí, pero son un montón de gráficos que te tratan de amalgamar en qué momento utilizar qué metodología, agilidad, design thinking. Design thinking es una metodología, bueno, etcétera. Ahora vamos a hablar de eso, eso es lo que queremos un poco como que desenmarañar, ¿no? Y... Oiga, señor, por favor, deje mi material de trabajo. Estoy revisando. Entonces, lo primero, gente. Primero lo primero. Hay que empezar por el inicio. Para poder empezar a entender qué metodología, proceso, herramienta va a dónde, cuál se utiliza, en qué momento, hay que empezar diciendo algo que probablemente no todo el mundo sabe. Y es que existen dos grandes momentos. ¿Cuáles son esos momentos, César? Ayúdame. Explorar. Así es. Descubrir y ejecutar. No, espérate, pues. No perdón. hay que confundir. Perdón. Explorar, descubrir, experimentar, imaginar. Ajá. Ese es el primer momento. Un primer gran momento. ¿no? Y el segundo gran momento. Es Implementar, ejecutar, explotar. Así es. Básicamente, ¿no? Eso es a lo que nos enfrentamos una organización o una persona. Sea que tú eres una empresa y, digamos, tienes un modelo de negocio el cual ejecutas muy bien, digamos, es lo que te genera negocio. Entonces tú eres muy bueno haciendo esto, estás explotando, ¿no? Y usualmente aquí no hay mucho, no sé, busca, o
sea, mejor dicho, uno trata de alejarse del error, ¿no? Tiene que ser eficiente, productivo. Así es. ¿No? Entonces, ese es el lado de la ejecución y de la explotación. Pero hay otro momento donde usualmente no le damos tiempo. Casi nada nos gusta pasar ahí porque hay mucha incertidumbre. Ese es el momento justamente del descubrimiento. Y en estos dos grandes momentos se utilizan diferentes procesos, metodologías Así y es. formas de pensar, mentalidades, ¿no? Así es. Y lo que pasa es que estamos mezclando todo o utilizamos cosas que son para la implementación al momento de explorar y tratamos de cruzar las mentalidades y es donde Claro, la gente ya no sabe qué hacer. Pues, ¿no? Y eso, porque hoy por hoy sabemos que hay muchas organizaciones, empresas que están en procesos de transformación y es que justamente las empresas, toda la industria, pues se construyó pensando que solo hay que implementar y hay que explotar el negocio, ¿no? Que es, claro, es lo más normal, pues, ¿no? Hay Claro. que hacerlo rentable. Así es. Pero una metodología de innovación enfocada a explorar, pues no te funciona en un contexto de implementación o de explotar las cosas. Claro. Las empresas están ahorita como que tratando de meter metodologías de innovación o metodologías ágiles, ¿sí? En un contexto donde O no, realmente... y metodologías. y ágiles en un contexto que realmente no es el adecuado. Pues, ¿no? Sí, así es. Entonces No es lo adecuado. empezamos por ahí, ¿no? Dos momentos. Ahora, la pregunta es, ¿qué procesos van en un momento de descubrimiento? ¿No? ¿Cuándo es que nos enfrentamos a descubrimiento? A ver, por ejemplo, para que la gente, para que quede más claro, ¿no? En un momento de descubrimiento puede ser cuando tengo un problema el cual no sé cuál es la solución, Ajá. hay mucha incertidumbre Ajá. y tengo que comenzar a entender más sobre el problema, entender más sobre las personas que están alrededor del problema, identificar muy bien quién es el usuario Así del es. problema, el usuario principal, ¿no? Ahí es como que Así puede es. ser cuando tienes una idea de negocio nueva. Justo eso te iba a decir, ¿No? ¿no? Cuando tienes Dale, una dale. idea y no estás seguro de qué problema resuelve o quién tiene ese problema que tú dices que resuelve, ¿no? Ujú. Ahí es donde parece que estás o estás en un contexto de exploración. Claro, tal Estás cual, de explorando. exploración. O sea, no le metas billete, es lo más probable que no tenga éxito todavía. Así ¿no? es. Entonces, eso puede ser un momento de exploración. Otro puede ser, tenemos que mejorar un proceso y no sabemos realmente cómo debería de ser. Exacto. No sabemos si Exacto. es que, no sé. Hay otro. Sí, dale. Cuando siempre usas la misma forma para resolver un problema, solo que esa misma forma ya no está resolviendo este nuevo problema. Así es. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo resolvemos? Estás entrando al mundo de la exploración. Claro. Sí, pues. Sí. De Está probar bacán, cosas. y eso es algo que está pasando mucho justamente porque estamos viviendo muchísimos cambios. ¿No? En la transformación digital y toda la vaina Ya que es se otro- escucha por es todos otro sitios. curso. No vamos a ahondar en muchos términos que vamos a estar hablando porque queremos poder hacer muchos podcasts. Así que, pero es. básicamente es claro, venimos haciendo las cosas de una forma y de repente ya no funciona. Estamos perdiendo Está clientes, nuestro cliente que nos compraba ya no nos compra, apareció un nuevo competidor, Tal cual. etcétera, ¿no? Miles de cosas La que están sucediendo digitalización. que hacen que necesitemos buscar otras formas, otras soluciones y ahí es donde tenemos que explorar. Donde hay mucha incertidumbre, tal cual, ¿no? Hay muchísima incertidumbre, necesitamos explorar y descubrir. Claro, ¿no? mucha incertidumbre, mucha apertura para fallar, Ujú. para el error. Es como que en este mundo se celebra el error, Claro, ¿no? se celebra el error. Así es. Ese es uno. Y el siguiente, bueno, ahí en este momento de descubrimiento, ¿qué metodologías podríamos utilizar? La primera que viene a mi mente es Design Thinking, ¿no? Como Ujú. tal, súper conocida, todo el mundo habla de eso, googleenlo, ahí van a aparecer un montón de formas del Design Thinking, pero lo más importante es que Design Thinking está diseñado, está creado para vivir y usarse pues en su totalidad en el mundo del descubrimiento y la exploración. Así Es es. ahorita el primer proceso Sí. que viene a mi mente. No es una metodología ágil, por favor. El design thinking no es una metodología ágil. Ya vamos a hablar de agilidad, pero básicamente design thinking es una metodología para explorar, descubrir necesidades, descubrir un usuario, descubrir arquetipos, ¿no? Así Hay es. mucho research
hay mucha investigación. Yeah. Entonces, eso es lo primero. ¿Alguna otra? Una que es súper chévere, power, buena, el CPS, ¿no? Creative Problem Solving. Ajá. Es un método, bueno, el creador le dice que es un método, hay 4 fases y como siempre la primera fase o el primer paso de una metodología que te ayuda a explorar es el entendimiento o la empatía o el descubrimiento de quién es el usuario, qué problema estamos resolviendo, ¿no? Ajá, la clarificación. La clarificación como... Entender muy bien cuál es la razón del problema, cuál es la causa, Exacto. quiénes están alrededor, etc. Ahora, claro, la particularidad del Creative Problem Solving es que la podrías utilizar, es más concreta, es más fácil, es como que más fácil de Para los incorporar, equipos. digamos, Sí, sí. porque es bien de, vamos, el equipo, ¿no? O sea, somos Exacto. el equipo, entonces entre nosotros podemos utilizar el Creative Problem Solving para llegar a alguna solución, Sí, ¿no? y es más, somos el equipo, somos quien tiene el problema. Claro, probablemente. no, Sabemos del problema. Exacto, ¿no? conocemos. Entonces el problema. queremos clarificar y esto nos ayuda lógicamente a no ir directamente a solucionar algo que a alguien se le ocurrió, ¿no? Igual busca divergencia de ideas, pero no, clarificar, descubrir un problema o al menos decidir en equipo cuál es el problema O que la queremos. raíz del problema. Así ¿no? es, en equipo y que nos motive, ¿no? Y luego ir a solucionar, Así es. generando muchas ideas Así es. y al final termina en un plan de acción. Exacto. ¿No? Es un plan de acción. Aquí yo creo que el original no te plantea anda experimenta, ¿no? No. Sino es más, haz un plan de acción en pasos cortos, fíjate, corto, pero lo mediano y importante largo es y llévalo a la realidad. claro, llévalo a la realidad. Eso es lo que el plan de acción de este método es lo que te está diciendo, ¿no? Llévalo a la realidad. Algo que no sé por qué a las personas nos cuesta tanto llevar nuestras ideas a la realidad, ¿no? Y es que cuando empiezas a llevar algo a la realidad, estás entrando a un mundo de experimentación, que es parte de este contexto donde descubres y exploras. O no te cuesta nada y vas a hacer lo que tú crees que es correcto para luego chocarte contra una pared, Ajá, ¿no? sí. O simplemente te da miedo porque no sabes si va a funcionar y nunca haces nada. Porque no quieres fallar. Porque no quieres fallar, ¿no? Porque fallar para las personas es perder. Pero en el mundo, en el contexto del que estamos hablando, el descubrimiento, la exploración, fallar para nosotros es aprender. Y así es. Y el fallar no es opuesto al tener éxito. El fracaso y el éxito son dos resultados, parte del proceso de exploración y experimentación. Exacto. Entonces, ahí tenemos CPS, listo. Sí. Entonces, ahora otro. Uno que está basado en el CPS, que al menos yo lo considero así, es el Design Sprint. Design Sprint. ¿No? No recuerdo qué año nació, 2013, 2014. Jake Knapp, también busquen ahí la historia o podemos hablar en otro capítulo sobre eso. Pero básicamente lo que se basa mucho en el trabajo de equipo, ¿no? Pero incorpora herramientas de diseño, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como el How My We, ¿no? Convertirlo en una pregunta, pero utilizar el How My We. ¿no? Claro. Entonces, Claro. eso es uno, por ejemplo, o hay otra que habla de entrevista a expertos, donde si bien es el equipo el que trabaja, puedes invitar a usuarios, ¿no? Y sobre todo lo otro es que te lleva a construir un prototipo, ¿no? Te lleva a construir un prototipo Claro. que no necesariamente tiene que ser en papel, sino que tiene que ser lo más real posible. Ajá. Porque es como si le mostraras me gusta esta frase siempre decirla, un tráiler de tu solución, ¿no? Ajá, es como si le mostraras las cosas más destacadas, lo que tú crees que le genera más valor, pero el fin eso siempre mismo. va a ser generar conversación, entender si vas por buen camino, ¿no? Exacto. Y luego te lleva a otra iteración. Y en realidad, claro, dicen 4 o 5 días, porque hay ahora como 5 versiones del Design Sprint. Design Sprint, el días, que creó 10 Jake días. Knapp, el 2.0, el 3.0. Pero todo se enmarca en una semana. Así te lo pintan, pero la realidad es que son 2 semanas, ¿no? 3 semanas. Claro. No es lo único que haces tampoco. Así es, no es lo único que haces. Después, ¿qué otra cosa más? Bueno, está lo otro que es Que el Lean bueno, Startup. viene el Lean Startup Ajá. y lo que plantea Alex Osterwalder, que también de alguna forma El business. están por ahí, el Business Model Canvas, ¿no? Claro. El Lean Startup, claro,
Eric Rice también lo trajo, lo creó un libro, pero él sacaba todo este concepto de Lean Manufacturing, ¿no? Y lo incorporaba a crear un negocio, ¿no? Entonces, él habla de validar hipótesis. Pero igual es experimentación, manjas. O sea, es como que tengo varias hipótesis del problema que puede tener, voy a ir, pero lógicamente empiezas con idea de negocio. Claro. ¿Por qué? Porque eso creo que es lo que más sucede, ¿no? Ya, bueno, justamente te iba a decir eso, que siempre conversamos. Siempre tratamos también de trasladárselo a nuestros clientes, ¿no? Es como que estás resolviendo un problema real, no tienes la solución a ese problema, entonces vas a entrar a un proceso de experimentación. En un proceso de experimentación tienes poca información, hay una alta incertidumbre y hay un alto porcentaje de error. Hay mucho riesgo, por ende podría existir, o sea, tendrías que usar herramientas que te permitan experimentar rápido, temprano, barato. Cuando digo temprano me refiero a 6 de la mañana. Ya te lo solté, Pepe. Me dormí. Ya. A lo que iba. Si sientes que tienes poca información sobre algo, te falta información, no entiendes muy bien quién es tu usuario, dudas de que el problema sea un problema, estás entrando al mundo del descubrimiento. Y tienes que, y en el mundo del descubrimiento, de la exploración, tienes Design Thinking, tienes CPS, tienes Design Sprint, tienes Lean Startup y tienes este framework Business Model Canvas. Claro. Ahora, la diferencia está en que el Lean Startup y el de Alex Osterwalder siento que están más enfocados en modelos de negocio. O sea, en la parte que no aborda el design thinking, digamos, como que en su core, digamos, ¿no? Porque tú el design thinking lo utilizas para entender más al usuario, la deseabilidad. Exacto. Pero cuando ya estás hablando de tú encuentras algo que genera valor, la pregunta es ya, ahora ¿cómo lo hago factible? ¿Cómo hago el modelo? ¿Y cómo lo hago viable? ¿No? ¿Cómo puedo entregar realmente ese valor que he encontrado? Y el Lean Startup y el Business Model Canvas te llevan a eso, a experimentar el modelo de negocio, ¿no? Y a entender qué hipótesis detrás existen de tu idea de negocio o del modelo de negocio y comenzar a hacer diferentes prototipos y a hacer experimentos que te lleven a entender mejor eso. Oye, alucina ahora que has dicho sobre prototipar el modelo de negocio. De hecho, que la gente se pregunta, ¿cómo rayos prototipo un modelo de negocio? Bueno, eso ya para otro programa. Pero de todas maneras, de ley. ¿Cómo prototipo? Excelente, buena pregunta. Ya, entonces, eso es exploración. Muy bien. Ahora, y ahí no hay agilidad. O sea, no quiere decir, ojo, no estamos diciendo que no puedas sacar algunos conceptos de la agilidad y tú utilizarlos para tu proceso de trabajo, o sea, que estés descubriendo. Pero sí es que lo que estamos diciendo es que estas metodologías no se les puede llamar metodologías ágiles, porque ahora vamos a hablar de la agilidad. En el momento en que tú ya sabes qué cosa construir, ¿no? Ya sabes cuál es la solución, ahí empieza el momento de ejecución, la segunda etapa. Exacto. ¿No? Que está en el momento de la, como tú has dicho, exploración, explotación. Y acá hay algo bien interesante, porque se han ido mezclando dos cosas. Una, que llegó la innovación como un must, ¿no? Es como que, oye, tienes que ser una empresa que innova. Y por otro lado, la era digital, la tecnología digital, y eso lo dejamos para otra ocasión, hablar sobre eso, te dice que los procesos tradicionales de producción, fabricación o desarrollo de algo ya no funcionan en el contexto actual, ¿no? Entonces, justamente tienes, o sea, una empresa que solo se dedicaba a explotar su negocio. Número uno, tiene que empezar a crear momentos de exploración. Y número dos, la forma en que está explotando tiene que ser ágil. Justamente, entonces, la agilidad va relacionado a ese momento de explotar. ¿Y cómo cambias un proceso tradicional? Un proceso de cascada, donde trabajas en silos, donde tienes equipos que entregan algo, te lo dan y dicen chao, tú sigue fabricando la solución. ¿Cómo cambias de eso? Eso es un proceso tradicional a un proceso ágil. ¿No? A un contexto de desarrollo ágil. ¿Qué te lleva a ser una organización mucho más adaptable a lo que pase en tu entorno? Exacto.
Los dos ámbitos lo que buscan, creo, es generar valor, ¿no? Porque Sí. la agilidad también busca crear valor, no, Sí. no está buscando construir algo, ¿no? Por llegar a un deadline. Lo que está buscando es, ya, Exacto. esto es lo que tengo que construir, entonces voy a trabajar en ciclos cortos, eh, colaborando en equipo, no quiero áreas que estén separadas unas de otras, sino quiero a los involucrados que puedan tomar decisiones, ¿no? Y que estén centrados en generar valor al cliente. Entonces, Claro. ciclo corto, 1, entrego valor, ¿no? No se trata de... Hay un gráfico muy conocido que lo van a encontrar en internet seguro, que es... se trata de construir un carro por partes, Ah, ¿no? Que primero la llanta, porque si yo Exacto. construyo la llanta o tengo 2 llantas, no me sirve nada. Eso no Claro. genera valor. Lo otro es, Exacto. quiero construir un carro, entonces primero construyo un skate, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque está generando el valor de llevarme a un El lugar, valor es el del traslado. pero lo hago en un producto, en un ciclo corto, ¿no? Exacto. ¿Qué puedo hacer en ese ciclo corto? Exacto. ¿Ibas a decir un producto mínimo viable? No. Increíble. No, señores, no. increíble. No Señores puedes y leer mi señoras, mente, no puedes leer mi señores y mente. señores, ya fallé, pues ya. Ya fallaste. Toma, Listo. mierda. Listo. Porque ese es otro tema también, ¿ah? La gente Señor, usted está confunde que me lanza prototipo- temas acá yo quiero solamente seguir. para dejar a la gente así con la gana. Claro. ¿Qué pasa? No puede ser. Señor, después de 2 años de trabajar en un área de ventas, Verdad Ya- que eres el vendedor. ya el vendedor. No, pues sí, aquí. Ya, que perdón, es, perdón. o sea, cuando conversamos con clientes hay mucha confusión. Ya debemos hacer un MVP. No, ¿qué es un prototipo? ¿Cuándo lo hago? Solo lo pongo sobre Ya, la mesa. está chus. bien. Pero ahí te ya, la dejo. para no confundir a la gente. Entonces, la agilidad, ya hablamos, ciclos cortos de trabajo, siempre generando valor, entregando valor, Siempre. colaborando, ¿no? Teniendo personas de diferentes áreas involucradas, Y- trabajando como una mesa y lógicamente, Y abrazando abrazando el error. el error. Claro, ¿por qué? Porque igual la agilidad se utiliza cuando estás en un Igual van a entorno fallar. complejo, ¿no? Así le llaman, entorno complejo. ¿Por qué? Porque también hay incertidumbre. ¿Por qué hay incertidumbre? Porque las cosas cambian hoy muy rápido, porque los usuarios cambian de Iba a decisión, toman decir decisiones diferentes. Y si quieren saber más sobre experimentación, David ha hecho un curso. No, ya está vendiendo ese señor. Bueno, ya. Entonces, Está es que eres el vendedor, pues. Ay, Todo quieres vender ahora, ya. Entonces, en la agilidad tienes el Scrum, que es lo más conocido. el Tiene marco, el ágil, marco de trabajo, que Scrum. no es una metodología, Y el es Agile. un marco de trabajo. Agile, que es un manifiesto, son Haya principios, agilidad, son valores. claro. La agilidad es... se creó después el manifiesto ágil, ¿no? Primero se creó Ok. Scrum, creo que a la par estaba el Extreme Programming y de ahí apareció el manifiesto ágil, ¿no? Sí. Para tratar de llevar estas cosas, Claro. estos principios, estos valores a otros ámbitos, ¿no? Y como yo soy certificado Scrum Master, Su de hace madre. 2 años está en mi LinkedIn, a pesar O de sea, que nunca lo eres- aplico. No, mentira, sí lo ¿Qué, aplico. sí lo señor? aplico, O sea, sí. nuestros daily, Sí, nuestros... sí. No, me refería que el marco ágil Mal, Scrum mal. está Me falta compuesto- poner un sonido de... Ya, Madre, falta. Ya, perdón. bueno, para el siguiente. Ya. El marco de trabajo Scrum está compuesto por eventos, Ujú. roles, artefactos. Así es. y ¿Qué ya es eso? No sé, una pelota. Ya, una pelota, Sí. una pelota para jugar. Está bien. Ya, Sí, y bacán. ahí se acabó mi certificación como Scrum Master. Hasta ahí no me Perfecto. llegué. Listo. En eso se invirtieron 4.000 1.000 soles. Bien. No, costó menos, señores. Ah, ya, bueno, y ya. señoras. Bueno, Y jóvenes. Este, y jóvenes. Sí, Jóvenes. nosotros no somos expertos, no es nuestro campo de acción del O día sea, a día. O sea, no nos llamen para eso. Eh, no es que nosotros hagamos consultoría de agilidad y esas cosas. Ya. Pero básicamente sí en la práctica, en nuestra experiencia, conocemos de la agilidad y en qué ámbito se debe de utilizar. Entonces, Porque todo nuestro trabajo decanta luego en así esa, es. en esa parte. Tiene que llegar a A que concretarse. Eso es lo que Exacto. más queremos. Nosotros somos Exacto. diseñadores, entonces True Impact. no nos basta con, ya paso por el proceso de diseño Compensar y esa llegó huevada. los No, posts. no, 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 tenemos no. que ver las cosas reales Sí.
y ponerlas idea. en práctica, pilotos y demás. Bueno, entonces, además, ¿qué cosa hay? Kanban. Kanban es otro, ¿no? Es una herramienta que se utiliza también para llevar el progreso, pues, de las tareas Exacto. pero que también busca ser ágiles, poder adaptarnos, ¿no? También hay... ¿Por qué hice esto? No sé, bueno, ya, no importa. Ya. También son hay tus formas. Service Design, Ah, bueno, sí. UX. ¿Qué son pasa más con términos, Service ¿no? Design? ¿No? ¿Qué pasa con UX? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? No sé, la han Bueno. inventado en la misma huevada. No, o sea, no es que la han inventado, ¿no? Ya, el UX Ok. viene de hace tiempo, ¿no? Y ahí van a encontrar a Don Norman como una eminencia de lo que es UX, Nuestro abuelo. nuestro abuelo, pero parte del design thinking, ¿no? Y de lo que es el Sí, human claro, centered tal cual, design, tal cual. que es céntrate en el cliente, céntrate en la persona, ponla al centro de tus soluciones, de tu negocio, ¿no? Entonces, el Sí, UX exacto. está enfocado hoy en productos, o sea, como en productos digitales, en un punto de contacto de tu cliente y tu marca y de cómo es esa experiencia, pero Doc Norman te va a decir pues que en realidad es más, ¿no? Es toda la experiencia del cliente con tu marca. No solo relacionado a la usabilidad de algo, sino cómo se vende. Cómo llega a todo, tus cómo manos, llena, cómo lo cómo llega, trasladas. cómo lo llevas, cómo abres el producto, etcétera. Toda la Exacto, experiencia. exacto, Eso es lo que te plantea Don Norman. Y bueno, el Service Design está enfocado en mapear, cuando tienes un servicio, en mapear tu servicio y en identificar justamente todos esos puntos Claro. de contacto Sí. para comenzar a identificar oportunidades y crear. Ahí también puedes agarrar en cada uno de esas Sí. oportunidades, crear experimentos, pues, ¿no? Cheque, ahora Systematic, ¿no? ¿Cómo es? No, Circular Design. Ah, también Circular hay, Design. O sea, hay Systemic Design, Systemic. Future System Thinking. Design, Future Future Thinking. Miren, todas esas vainas, al final lo que te dicen es, entiende ¿qué? a un usuario. Eso es ya. lo que te dice, pe. Ya, ok. Que ya dejas de escucharme. Esas penas. Lo que te dice es lo siguiente, ya, y con eso entramos a las conclusiones. Sí. Ya, de este. ¿no? Sí, llevamos por 27 favor. minutos ya. Qué aburrido. Conclusiones. La primera, yo diría, número uno. La primera, número uno. O sea, ¿Cuál uno. ¿Cuál es? Todas No, las métodos. Pero ¿te ibas a decir algo antes de la conclusión? Es que ya la metí también en Ah, la ya, conclusión. ya. Número uno, metodología. Si estás en el momento de explorar, la experimentación es tu mayor aliado. El error va a ser tu mayor fuente de aprendizaje. Así es. Eso es número uno. Aprender, Conclusión fallar. número uno. Di la Y- número dos. Y te vas a acercar con el procesos de diseño, herramientas de cual. diseño Sí. para poder Sí. experimentar. Número 2. El siguiente momento, la agilidad. ¿Ya qué tiene? La agilidad y las metodologías ágiles se encuentran en el momento en el que yo ya quiero ir a construir algo, ya sé que voy a construir. Exacto. Ya Y lo voy a sabes. hacer en ciclos cortos para poder adaptarme, Exacto, ¿no? sí. Ya no haciéndolo de manera en cascada, sino enfocándome más en el trabajo de en las personas más que en los procesos, Exacto, sí. en no generar tantos entregables, etcétera, ¿no? Hay unos principios chéveres ahí que también lo vamos a dejar para otro programa. Así es. Porque Vamos a ahora- invitar a alguien experto en agilidad, porque César ya sabemos que solamente... Ah, no, perdón. Conclusión dejé mal. número 3. Conclusión número 3. Vamos, conclusión número 3. Puta, me olvidé la conclusión número 3. ¿Cuál es la número 3? La número 3 es... ya me acordé. Voy a revisar mis notas. ¡Hala! Ya, no. Pensé que ibas a leer cualquier otra cosa. No, habla. Ya. Número 3 es cuando tengan un reto o un problema, no piensen que la metodología, o sea, no piensen, ya, listo, design thinking. No, tranquilos, entiendan un poquito más ese problema para que luego identifiquen en qué momento estamos. ¿Estamos en exploración, descubrimiento o en el momento de implementar, explotar? Ujú. Y luego de eso, ok, según el momento en el que estemos, ¿qué metodología puede ayudarme a resolver este problema de mejor manera? ¿Sí? Esto de metodología en innovación no es una receta, no es una hueá de que, esto es esto. Y si te hablara que los que No, aprenden, me sacó otro lo que tema. aprenden, creen que pueden aplicarlo. Ahí te lo No, dejo, eso ya ahí es te lo otra dejo. vaina. No, es yo otra me vaina. voy de aquí. Cálmate, Ahí, oye, por favor. sorry. Calma ya. Yo sé que eres un poco efusivo, pero
Claro, Guarda la compostura. es que ya. Entonces, ya, yo sé cuál es la número 3. ¿Por qué no has dicho la número 3? ¿O sí? La número 3 es, antes de encontrar o buscar una metodología, Ah, ya. entiende muy dónde bien estás. Claro. el problema y dónde se encuentra ese problema, Ok. en qué momento está el problema. Y ya, yo voy a decir la conclusión 4. Por favor. Que no había, pero acá para no olvidarnos. Ya, chévere. Básicamente, la intención siempre va a ser generar valor. No se diga más. Se acabó. No se diga más. Se acabó. Chao, gente, Así que gracias. si quieres ser una empresa que quiere generar valor, ¿no? O sea, no hacer las cosas por la hueva. No hacer las cosas por la no solamente enfocarte en el negocio y en la plata, ya saben, gente, se cambia de cámara para cerrar, pues, ¿no? Ya saben, metodologías ágiles para ejecutar y procesos de diseño, herramientas de diseño para explorar. Muchísimas gracias. Gracias a la Gracias, gente que ha gente. venido hoy día. Chévere, esperemos que les haya servido esta información. Después. Y ya está. Vamos a ver cómo salió este podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Yeah. Chau. ¿Seguimos grabando? Ah, sí, perdón. No. Cuéntate un chiste para cerrar un chiste. Un chiste. No, huevón, es malísimo.